Esta no es una simple historia, es una herida abierta. Antes de escuchar mi voz, suscríbete, comparte y comenta tu experiencia, porque solo juntos podemos hacer que la verdad de quienes fuimos traicionados no quede enterrada en el silencio. El sonido de los golpes en la puerta aquella madrugada todavía me persigue en pesadillas. 3 golpes secos, firmes, que hicieron vibrar las paredes del pequeño apartamento que compartía con Clara en Dallas. Eran las 5:40 de la mañana del 12 de agosto de 2023. Yo estaba medio dormido, con la cabeza llena de preocupaciones por el trabajo y las cuentas, cuando escuché mi nombre completo en boca de una voz áspera. Miguel Hernández, abra la puerta. El corazón se me paralizó. Salté de la cama, con los pies descalzos sobre el piso frío, y en ese instante sentí la mirada de mi esposa clavada en mi espalda. No era una mirada de miedo ni de sorpresa. Era algo distinto, algo que en ese momento no supe descifrar. Abrí la puerta y lo vi todo de golpe. Chalecos oscuros, insignias brillando bajo la luz del pasillo, las letras IC en mayúsculas que parecían gritar más fuerte que las voces. Me mostraron un papel con mi foto y mi dirección escrita a mano. Queda detenido por permanencia ilegal. No entendía nada. Yo llevaba más de 11 años construyendo mi vida en Estados Unidos, trabajando sin descanso en la construcción y en la remodelación de casas. No tenía antecedentes, no me había metido en problemas. Todo lo que había hecho era ahorrar, comprar una camioneta, invertir en un pequeño taller de carpintería y, sobre todo, confiar en Clara, la mujer con la que me casé en 2018. Mientras me esposaban, busqué su mirada. Esperaba ver terror, lágrimas, la desesperación de una esposa al ver a su marido llevado por agentes de inmigración. Pero Clara solo me observaba con el rostro inexpresivo, como si ya lo hubiera visto venir. Esa expresión me taladró el pecho más que las esposas apretadas. No lo entendí en ese momento, pero horas más tarde, cuando estaba sentado en la celda helada del centro de detención, lo comprendí con un escalofrío. No era indiferencia, era certeza. Ella sabía, ella lo había planeado. Recordé entonces los últimos meses, las discusiones sutiles pero constantes. En abril me dijo que necesitaba que pusiera todos mis bienes a su nombre, por seguridad. La camioneta Ford que había comprado en 2020, el taller que había empezado a levantar con tanto sacrificio, incluso los pocos ahorros que teníamos en la cuenta conjunta. Ella insistía en que, si algo me pasaba, era mejor que todo estuviera a su nombre. Yo acepté, confiado, porque la amaba, porque pensaba que éramos un equipo. Cada firma que puse en esos papeles fue con la certeza de que lo hacía por el bien de nuestra familia. Ahora, esposado y con el olor a cloro y metal del centro de detención en la nariz, comprendía que había firmado mi propia sentencia. El frío de esa celda me atravesaba los huesos. El colchón era tan delgado que sentía las barras de metal en la espalda. Cerré los ojos y las imágenes comenzaron a desfilar. Clara sonriendo cuando compramos la camioneta. Clara abrazándome cuando inauguramos el taller. Clara tomándome la mano en la iglesia el día de nuestra boda. Y de pronto, Clara hablándome con voz seca. Si no arreglas tus papeles, no podremos avanzar. Esa frase, que en su momento me pareció preocupación, ahora sonaba como una amenaza disfrazada. El guardia me trajo una bandeja con comida insípida, arroz pegajoso y frijoles aguados. No pude comer. Solo pensaba en lo que estaba ocurriendo afuera, en cómo Clara seguramente ya estaba moviendo cuentas, papeles, contratos, en cómo, mientras yo me congelaba en esa celda, ella tendría las llaves de la camioneta, del taller, de la casa, de todo lo que había levantado con mis manos. Y lo peor de todo, lo había hecho legalmente, con mi firma, con mi confianza. Yo mismo le había entregado las armas para destruirme. Esa noche, mientras los sollozos de otros detenidos resonaban en el pasillo, entendí la magnitud de la traición. No era solo el gobierno el que me quería fuera, era la mujer que dormía a mi lado cada noche, la que conocía mis secretos, la que juraba amarme.
Ella había sido quien abrió la puerta invisible que llevó a Ice hasta mí. Y en ese instante, más que miedo a ser deportado, lo que sentí fue un vacío insoportable, el derrumbe de todo lo que creí verdadero en los últimos años de mi vida. Cuando me llevaron de regreso a la celda después del primer interrogatorio, lo único que podía hacer era repasar en mi mente la historia de cómo había llegado hasta ese punto. Conocí a Clara en 2016, en una fiesta pequeña organizada por unos amigos mexicanos en Dallas. Ella trabajaba como recepcionista en una clínica dental, y desde el principio me atrapó con su sonrisa amplia y su manera de hablar tranquila. Yo en ese entonces llevaba apenas 4 años en Estados Unidos, trabajando en la construcción, viviendo en un apartamento compartido con otros 3 paisanos, durmiendo en un colchón inflable y comiendo lo justo para sobrevivir. Cuando Clara me dijo en esa primera conversación que admiraba a los hombres trabajadores, sentí que por fin alguien veía valor en lo que hacía. Así comenzó todo. Con el tiempo nos volvimos inseparables. En 2018 nos casamos por lo civil, en una oficina del condado, con 2 testigos y sin fiesta grande, porque yo no quería gastar lo que tanto me costaba ahorrar. Le prometí a Clara que un día tendríamos una boda en la iglesia y que invitaríamos a toda su familia y a la mía desde Michoacán. Ella sonrió y dijo que lo importante era que estábamos juntos. Yo le creí. Los primeros años de matrimonio fueron duros, pero llenos de ilusión. Trabajaba de lunes a sábado en remodelaciones, cargando madera, instalando pisos, pintando paredes. En cada cheque que recibía, apartaba un poco para la renta, otro poco para enviar a mi madre en México, y lo que sobraba lo guardaba en una cuenta conjunta que abrimos en 2019. Clara administraba mejor que yo, y confié en ella sin cuestionar. En 2020, después de ahorrar más de $18,000 en casi 2 años, decidimos comprar una camioneta Ford F-150 usada. Era mi sueño, porque con ella podía transportar material y aceptar trabajos más grandes. Recuerdo que cuando la estacioné frente al apartamento, me quedé sentado dentro del vehículo con las manos en el volante, llorando en silencio, porque nunca imaginé lograr algo así en un país donde siempre te hacen sentir extranjero. Clara se subió conmigo y me dijo al oído, «Ahora sí vamos a crecer, Miguel». Esa frase se me grabó, porque en ese momento no sonaba como una promesa vacía, sino como un pacto de vida. Al año siguiente dimos el siguiente paso. Rentamos un local pequeño en el sur de Dallas para montar un taller de carpintería. Compré herramientas de segunda mano, armé estanterías con tablas viejas, pinté las paredes con mis propias manos. Clara me ayudaba con la contabilidad y con los clientes, o al menos eso decía. Yo me dedicaba a lo que sabía: trabajar con la madera, construir mesas, reparar puertas, diseñar armarios. Fue la primera vez que sentí que no solo sobrevivía, sino que construía un futuro. Mis manos estaban llenas de callos, mis uñas negras de polvo, pero mi corazón latía con esperanza. Sin embargo, fue entonces cuando empezaron las primeras conversaciones extrañas. Clara me dijo en más de una ocasión que no era seguro tener los bienes a mi nombre, porque mi estatus migratorio no estaba arreglado. Si te llega a pasar algo, Miguel, si inmigración viene, yo no tendría cómo defender lo nuestro. Es mejor que esté todo bajo mi nombre, por protección. Yo dudé, pero ella insistía con dulzura, con abrazos, con promesas de que lo hacía por nuestro futuro. Y poco a poco fui cediendo. Primero fue la camioneta, después el contrato del local, finalmente la cuenta bancaria. Cada firma que ponía me dolía un poco, pero me repetía a mí mismo que lo hacía por amor, por confianza, por ese pacto que habíamos sellado el día de nuestra boda. Hoy, sentado en una celda fría, me doy cuenta de que cada firma fue un clavo en mi propia cruz. Clara no me protegía, me desarmaba, no me cuidaba, me despojaba, y yo, ciego de amor y de culpa, se lo permití. Pensaba en mi madre allá en Michoacán, a quien le contaba orgulloso que ya tenía negocio propio, que ya era dueño de una camioneta, que al fin estaba levantando cabeza. Ella se emocionaba y me decía que Clara era una bendición en mi vida. Nunca imaginó que esa misma mujer
Un día me entregaría a inmigración y se quedaría con todo. Esa noche, mientras el murmullo de otros detenidos se mezclaba con mis pensamientos, entendí que la traición de Clara no empezó el día que tocó mi puerta. Había empezado mucho antes, en cada conversación en la que me convencía de cederle mis bienes, en cada sonrisa que escondía un cálculo, en cada promesa que era en realidad una trampa. Yo confundí amor con control, confianza con ingenuidad, y ahora pagaba el precio más alto, perderlo todo, incluso la dignidad. Los días en la celda se alargaban como siglos, y mi mente me obligaba a repasar una y otra vez los años de sacrificio que me habían traído hasta aquí. No era justo. Había cruzado la frontera en 2012 con una mochila rota, una foto de mi madre en Michoacán y apenas $180 en el bolsillo. Trabajé los primeros 2 años en un rancho en El Paso, limpiando establos, cargando pacas de heno, durmiendo en un cuarto que olía a humedad y estiércol. Me pagaban $280 por semana, y de ahí apartaba 100 para enviar a México. Mi madre me decía que con eso podía comprar maíz y frijoles para el mes entero. Yo sobrevivía con lo poco que quedaba, pero cada remesa era como un ladrillo en la casa que soñaba construir para ellos. Cuando me mudé a Dallas en 2014, mi vida se convirtió en una cadena de trabajos pesados, construcción durante el día, lavando platos en un restaurante por la noche, pintando casas los fines de semana. A veces trabajaba 70 horas a la semana, y aún así apenas me alcanzaba para pagar renta y mandar entre $300 y $400 al mes a México. Pero cada vez que escuchaba la voz de mi madre agradeciéndome por teléfono, cada vez que mis hermanos me mandaban fotos con ropa nueva comprada con mis envíos, sentía que valía la pena. La nostalgia me rompía el pecho, pero me repetía que algún día todo cambiaría, que ese sacrificio tendría sentido. En 2016 conocí a Clara, y de pronto el sacrificio tuvo un nuevo motor. Ya no trabajaba solo por mi familia en Michoacán, sino también por el futuro que quería construir con ella. Fue entonces cuando empecé a aceptar más horas extras, a tomar trabajos de demolición que me dejaban las manos llenas de cortaduras y la espalda hecha trizas. Recuerdo una vez, en pleno verano, trabajando bajo el sol abrasador en una obra, ganando $12 la hora. Ese día me desmayé del calor, y aún así me levanté porque necesitaba el dinero para completar la cuota de envío de ese mes. Clara me cuidó esa noche, me dio agua y me dijo que estaba orgullosa de mí. Yo lo interpreté como amor verdadero, como la prueba de que todo valía la pena. Con el paso del tiempo, sin embargo, sus palabras empezaron a cambiar. Ya no eran de apoyo, sino de presión. Miguel, necesitamos más para el negocio, me decía. Si no trabajas horas extras, nunca vamos a progresar. Yo aceptaba sin discutir, porque creía que lo hacía por nuestro bien. En 2019, cuando abrimos la cuenta conjunta, Clara comenzó a manejar el dinero con mano firme. Yo confiaba ciegamente, y aunque veía que a veces retiraba sumas grandes sin explicación, me decía que era para pagar facturas o comprar materiales. No me atrevía a preguntar porque no quería parecer desconfiado. El 2020, con la pandemia, fue brutal. Perdí 2 trabajos en cuestión de semanas, pero en lugar de rendirme, empecé a buscar cualquier cosa. Repartí comida con bicicleta, recogí basura de patios, hice reparaciones menores por unos cuantos dólares. Clara se enojaba porque no era suficiente. Tienes que buscar algo mejor, Miguel. ¿De qué sirve que te mates si apenas alcanza para la renta? Esa frase me dolió más que cualquier golpe, porque no veía el sacrificio, solo lo que faltaba. Aún así, cuando logramos juntar los ahorros para la camioneta y el taller, pensé que finalmente había valido la pena. Pero fue entonces cuando llegaron los pedidos imposibles. Clara empezó a insistir en que el taller necesitaba una inversión grande para crecer. Miguel, si no metemos al menos $15,000 más, nos vamos a quedar estancados. Yo sabía que no teníamos ese dinero, que apenas alcanzaba para mantenernos. Ella me miraba con frialdad y soltaba frases que me perforaban. ¿De qué sirvió que vinieras a este país si no vas a lograr nada? Sentía que cada palabra
era un recordatorio de mi condición, de mi vulnerabilidad como inmigrante. Y para no perderla, para no fallar, trabajaba el doble, aceptaba empleos peligrosos donde podía lastimarme solo por reunir unos cuantos billetes más. El sacrificio se volvió una soga que me apretaba el cuello. Yo ya no trabajaba por mis sueños, sino por el miedo a que Clara me reprochara, por el miedo a que se cansara de mí. Y mientras tanto, todo lo que construía pasaba a su nombre. No lo entendía como una amenaza, sino como una estrategia de pareja. Hoy, aquí encerrado, me doy cuenta de que esa fue la trampa más cruel, hacerme creer que todo lo que hacía era por amor, cuando en realidad cada hora extra, cada dólar enviado, cada herida en mis manos, era un ladrillo más en la prisión invisible que ella construía a mi alrededor. El momento en que comprendí que la manipulación de Clara había pasado de ser presión a convertirse en una soga alrededor de mi cuello, llegó a mediados de 2022. Yo estaba exhausto, trabajando casi 60 horas a la semana en remodelaciones y además atendiendo el taller en las noches. Apenas dormía 4 o 5 horas, mi cuerpo estaba destruido, pero mi mente seguía insistiendo en que debía aguantar, porque era por nuestro futuro. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Clara dejó caer la frase que lo cambiaría todo. Miguel, si de verdad me amas, pon la casa que estás pagando a mi nombre. Si no, siempre voy a sentir que no confías en mí. Chich, yo la miré incrédulo, con el tenedor detenido en el aire, pero ella mantuvo la mirada fría, como si no estuviera pidiendo un favor, sino emitiendo una sentencia. Me atraganté con mis propias dudas, porque en mi interior algo me gritaba que no era justo, que yo ya le había cedido demasiado, pero al mismo tiempo la culpa y el miedo a perderla me hacían dudar. Esa noche no dormí, y al amanecer firmé el traspaso de la casa que con tanto sacrificio había empezado a pagar. Ese fue el comienzo de una escalada brutal. Cada vez que parecía que habíamos alcanzado cierta estabilidad, Clara encontraba la manera de imponer un nuevo pedido imposible. Cuando conseguí un contrato grande en una obra de oficinas y logré ahorrar $7,000, ella me dijo que no era suficiente, que necesitaba que le entregara otros 10,000 para invertir en acciones de un negocio de su primo. Me negué al principio, agotado, explicándole que apenas teníamos para cubrir los pagos del taller. Entonces me lanzó la amenaza disfrazada. ¿De qué sirve que estés aquí si no puedes garantizarme un futuro? Cualquiera podría darme lo que tú no me das. Esa frase me atravesó como cuchillo. No solo dudaba de mí como hombre, sino que insinuaba que podía reemplazarme en cualquier momento. La presión fue tal que empecé a trabajar en condiciones inhumanas. Aceptaba empleos en techos en pleno verano, donde el calor me hacía sangrar la nariz y me provocaba mareos constantes. Una vez casi me caigo de una escalera de 3 pisos porque tenía las manos temblorosas de tanto cansancio. Pero aún así, regresaba a casa con la frente en alto, convencido de que cada billete ganado era un ladrillo más en el castillo que estábamos levantando juntos. En realidad, ese castillo se construía solo a nombre de Clara, y yo me convertía en el obrero invisible que lo levantaba, mientras ella se aseguraba de quedarse con las llaves. Lo que más me duele, recordándolo ahora desde la celda, son los pequeños detalles que ignoré por amor o por ingenuidad, como la vez que revisé la cuenta conjunta y vi que había retirado $4,500 de golpe. Cuando le pregunté, me respondió con desdén: «Son cosas de la casa, no te preocupes». O la ocasión en que me pidió firmar un poder legal por si acaso, porque según ella era más fácil que los trámites estuvieran bajo su control. Yo firmé sin leer, confiando en que era solo un trámite más. Cada decisión mía era un paso hacia el abismo. Y Clara era la mano que me empujaba mientras me sonreía. El colmo llegó en enero de 2023, cuando me pidió que hipotecáramos de nuevo el taller para conseguir un préstamo mayor. Si no lo hacemos, Miguel, nunca vamos a crecer. Confía en mí. Yo me negué rotundamente. Estaba harto, cansado, con el cuerpo roto y la mente llena de dudas.
Esa noche discutimos como nunca antes. Ella me gritó que era un mediocre, que había hombres que sabían aprovechar mejor las oportunidades. Yo terminé llorando en silencio en la cocina, con la cabeza entre las manos, preguntándome en qué momento el amor se había convertido en un campo de batalla. Hoy lo entiendo con claridad. Cada petición imposible no era un error de cálculo, era parte de una estrategia. Clara no buscaba que creciéramos juntos, buscaba debilitarme, hacerme sentir insuficiente, empujarme a afirmar todo a su favor hasta que, llegado el momento, pudiera deshacerse de mí sin que yo tuviera cómo reclamar nada. La llamada a inmigración no fue un arrebato de enojo, fue el último paso de un plan que llevaba años tejiéndose a mis espaldas, y yo, ciego de amor y de culpa, fui el cómplice de mi propia destrucción. Mientras me acuesto en este catre duro, con el olor a metal y cloro llenándome los pulmones, cierro los ojos y veo la escena con una nitidez dolorosa. Yo firmando papeles, entregando llaves, sonriendo como un hombre enamorado. Y Clara, con esa calma calculadora, guardando cada documento como si fueran piezas de un rompecabezas que, tarde o temprano, terminaría armando para dejarme fuera de todo. El primer día de audiencia fue como ser arrojado a un escenario en el que todos ya sabían el guión menos yo. Me levantaron a las 5 de la mañana en el centro de detención. Las luces fluorescentes me golpearon los ojos y el uniforme naranja se me pegaba a la piel como si fuera una marca de vergüenza. Los guardias me esposaron con brusquedad y me subieron a un autobús que olía a metal y sudor viejo. Había otros hombres como yo, con la mirada perdida, con el miedo escrito en la frente. Algunos rezaban en silencio, otros apretaban los dientes. Yo iba con la cabeza baja, repasando una y otra vez las últimas palabras que había escuchado de Clara antes de que todo se derrumbara. Confía en mí, Miguel. Todo lo que hago es por nuestro bien. Ahora esas palabras me parecían veneno. La sala de la corte estaba helada, blanca, con un silencio tenso que cortaba el aire. Me sentaron frente al juez, un hombre de lentes gruesos y expresión dura, mientras mi defensor público revisaba papeles con la rapidez de alguien que siempre llega tarde a todo. El abogado de ICE habló primero, y cada palabra era un martillazo. El señor Hernández es acusado de permanencia ilegal y uso de documentación falsa para adquirir bienes y contratos. Yo levanté la cabeza incrédulo. ¿Documentación falsa? Nunca había usado nada que no fuera mío. Siempre trabajé en efectivo. Siempre acepté lo que me daban. El traductor repitió en español y sentí que el estómago se me revolvía. Entonces llegó el golpe que me dejó sin aire. El abogado mostró copias de contratos de la camioneta, del taller y de la casa, todos firmados a nombre de Clara, y añadió con voz firme: la propia esposa del señor Hernández ha declarado que él la obligó a poner los bienes a su nombre para ocultar su estatus irregular. Sentí que el mundo se me derrumbaba. No solo me había despojado de todo, sino que ahora usaba esas mismas firmas para acusarme de manipulador. La sala giró a mi alrededor. Las palabras del juez se volvían ruido, y lo único que podía ver era la imagen de Clara, fría, calculadora, hablando contra mí. Mi abogado intentó defenderme, diciendo que no había pruebas de que yo hubiera obligado a nadie, que todo estaba firmado con consentimiento mutuo, pero el juez parecía más inclinado a escuchar las declaraciones familiares. En ese instante comprendí que no era un error, no era un malentendido. Clara había planeado cada paso. Primero me convenció de cederle mis bienes, luego me entregó a inmigración, y finalmente se presentó como víctima para quedarse con todo legalmente. Yo era el villano en su historia, y ella la heroína que había soportado a un hombre indocumentado que la usaba. De regreso a la celda esa noche, mi mente era un torbellino. No podía dejar de pensar en la cara de Clara, mientras seguramente firmaba papeles, cambiaba cerraduras, movía cuentas. Todo lo que construí en 11 años ahora le pertenecía. La camioneta que me costó desvelos, el taller que levanté con mis manos, hasta los ahorros que guardé peso por peso, estaban ahora fuera de mi alcance.
Pero lo que más me desgarraba no era perder lo material, sino la traición de quien había dormido a mi lado, de quien conocía mis miedos más profundos, y aún así decidió clavármelos como dagas. Esa noche lloré en silencio, no por miedo a la deportación, sino por la humillación de haber amado a quien me entregó. Me golpeaba la pregunta en la cabeza: ¿cuándo dejó de ser amor y se convirtió en cálculo? ¿En qué momento la mujer que me sonreía con ternura empezó a planear mi caída? No encontré respuesta. Solo tenía el eco de sus palabras y el peso de las esposas en mis muñecas. Las semanas que siguieron a esa primera audiencia fueron una tortura lenta, un laberinto sin salida donde cada día era igual al anterior. Luces encendidas a las 5 de la mañana, comida insípida servida en bandejas metálicas, guardias caminando con pasos pesados y rostros indiferentes. Yo me acostaba en el catre mirando el techo agrietado, escuchando los sollozos de otros detenidos, y pensaba en Clara. No podía sacármela de la cabeza. La imaginaba entrando al taller que yo había pintado con mis propias manos, manejando la camioneta que me costó sudor y sangre, caminando por nuestra casa con la seguridad de que ahora todo le pertenecía. El dolor era insoportable, porque no se trataba solo de perder bienes materiales, se trataba de perder mi propia vida, de ver cómo alguien arrancaba de un tajo los frutos de más de una década de sacrificio. Una tarde recibí una visita inesperada. Era un amigo del barrio, Luis, que había trabajado conmigo en la construcción durante años. Se sentó frente a mí, al otro lado del vidrio, y apenas tomó el teléfono supe que traía malas noticias. Miguel, lo siento, pero tienes que saberlo. Clara ya está viviendo en la casa con otro hombre. Dice que tú la engañaste, que por eso te denunció. Sentí que me quedaba sin aire. El vidrio frío entre nosotros parecía derretirse, y las palabras de Luis retumbaban en mi cabeza como un eco interminable. No era suficiente con despojarme de mis bienes, no era suficiente con entregarme a inmigración. Ahora también estaba manchando mi nombre, construyendo una narrativa en la que yo era el culpable de todo. Me desplomé sobre la mesa de la sala de visitas, con las manos temblando y los ojos nublados por las lágrimas. Luis me miraba con compasión, pero no podía hacer nada. «Aguanta, hermano», me dijo. «Tú sabes quién eres. Nosotros sabemos cómo trabajaste todos estos años. No dejes que ella te mate por dentro». Sus palabras me dieron un poco de fuerza, pero la herida ya estaba abierta y sangraba sin parar. De regreso en la celda, empecé a perder la noción del tiempo. Algunos días me quedaba sentado en silencio durante horas, repasando cada momento de mi relación con Clara. Recordaba cuando me traía agua fría después de un día agotador en el taller, cuando me abrazaba y me decía que estaba orgullosa de mí. ¿Eran reales esos gestos o solo parte de la manipulación? Me atormentaba pensar que todo había sido un plan desde el inicio, que yo nunca tuve una esposa, sino una cómplice de su propio juego. En la segunda audiencia, mi abogado presentó pruebas de las transferencias que yo había hecho a la cuenta conjunta, demostrando que todo se había construido con mi dinero. También mostró mensajes de texto en los que Clara me pedía que firmara documentos para protegernos. El juez escuchó, pero su rostro permaneció impasible. El abogado de ICE insistió en que yo había actuado con intención de ocultar mi estatus, que usé a Clara como pantalla. Yo quería gritar, quería saltar de la mesa y decir que era mentira, que lo único que hice fue confiar demasiado en la persona equivocada. Pero me limité a respirar hondo, a mirar mis manos esposadas y a sentir cómo el peso de la traición se volvía más insoportable que el propio proceso judicial. La noche después de esa audiencia tuve mi primer colapso. Me senté en el catre, me cubrí la cara con las manos y lloré con un dolor tan profundo que sentí que me desgarraba por dentro. Golpeé la pared hasta dejar los nudillos en carne viva, como si el dolor físico pudiera apagar el emocional. Pero nada funcionó. Cerré los ojos y lo único que veía era el rostro de Clara, frío, distante, pronunciando mentiras con la misma boca que un día me susurró: «Te amo». Esa contradicción era lo que más me destrozaba, saber que el amor y la traición podían habitar en la misma persona.
Al día siguiente decidí que no podía dejarme morir en esa celda. Empecé a escribir todo lo que recordaba: fechas, cantidades, conversaciones, detalles que podían servir como prueba. Cada palabra que escribía en un pedazo de papel robado de la biblioteca era un intento de recuperar mi voz, de no dejar que Clara se quedara también con mi historia. Me dije a mí mismo que aunque me deportaran, aunque me devolvieran con las manos vacías a México, yo no iba a quedarme callado, porque lo único peor que perderlo todo era dejar que la verdad muriera conmigo, en silencio. La tercera semana en detención fue la más dura. Mi cuerpo ya se había acostumbrado al frío constante, a la comida insípida, al sonido metálico de las puertas cerrándose, pero mi mente no encontraba descanso. Cada noche me desvelaba pensando en cómo Clara se movía libremente afuera, usando mi camioneta, entrando a mi taller, hablando con los vecinos como si ella lo hubiera construido todo. La rabia me hervía en las venas, pero también me consumía la tristeza. No entendía cómo podía haber compartido tantos años de mi vida con alguien que planeaba mi caída con tanto cálculo. Un día, mi abogado vino a verme. Traía una carpeta bajo el brazo y el rostro cansado, pero había algo distinto en su mirada, como una chispa de determinación. Se sentó frente a mí y habló en español, con acento torpe pero claro. Miguel, encontramos inconsistencias en las declaraciones de tu esposa. Sus fechas no coinciden, y tenemos mensajes de texto que contradicen su versión. Me mostró impresiones de conversaciones en las que Clara me pedía explícitamente que pusiera todo a su nombre para protegernos. Había frases que eran imposibles de malinterpretar. Si no me firmas la camioneta, no estamos seguros. Tienes que confiar en mí. Ver esas palabras en papel me desgarró, porque eran la prueba de que nunca fue protección mutua, sino una estrategia para despojarme. El abogado me dijo que en la próxima audiencia presentaría esas pruebas y también testigos que podían hablar de mi trabajo constante durante años. Viejos clientes que conocían mi esfuerzo, compañeros de obra que podían asegurar que siempre fui honesto. No es una victoria asegurada, advirtió, pero al menos el juez tendrá que escuchar otra versión. Sentí un nudo en la garganta. No era la libertad lo que me devolvía la esperanza, sino la idea de que, por primera vez, la verdad empezaba a asomarse en medio de tanta mentira. Esa noche, en la celda, escribí una carta para mi madre. No sabía si le llegaría, pero necesitaba vaciar mi corazón. Le conté todo, cómo Clara me había pedido que firmara los bienes, cómo me había denunciado, cómo ahora se quedaba con todo mientras yo luchaba por mi nombre. Le pedí que no creyera las versiones torcidas que podían llegarle, que recordara siempre que su hijo cruzó la frontera para trabajar con dignidad, no para convertirse en un criminal. Al terminar de escribir, lloré sobre el papel, porque entendí que más allá del juicio, lo que me dolía era la posibilidad de que mi madre dudara de mí. La audiencia llegó rápido. Me llevaron esposado, con las manos sudorosas y la mente en llamas. El juez escuchó al abogado de ICE repetir las acusaciones, pero esta vez mi defensor interrumpió con los mensajes impresos. Los presentó uno por uno, leyéndolos en voz alta, y por primera vez vi cómo el rostro del juez cambiaba, aunque fuera mínimamente. También habló un compañero de trabajo, que declaró por videollamada que me conocía desde hacía 6 años, y que siempre fui el primero en llegar y el último en irme, que jamás me vio usar documentos falsos ni obligar a nadie a nada. Esas palabras me hicieron temblar, porque eran la confirmación de que no estaba completamente solo. Clara no se presentó en la audiencia, pero su ausencia decía más que cualquier declaración. El abogado de Is trató de justificarla diciendo que temía por su seguridad, como si yo fuera una amenaza. Quise reírme, porque lo absurdo era demasiado. Yo, esposado, con la vida hecha trizas, y ella allá afuera, disfrutando de todo lo que me quitó, presentándose como la víctima. Sentí que la injusticia me quemaba por dentro, pero me obligué a respirar hondo. No podía dejar que la rabia me hiciera perder el control frente al juez. De vuelta en la celda, experimenté un colapso distinto.
Ya no era solo tristeza, ya no eran solo lágrimas, era una mezcla de dolor y determinación. Me dije a mí mismo que no podía rendirme, que aunque perdiera el taller, la casa y la camioneta, aunque Ise me deportara, no podían arrebatarme la verdad, y esa verdad debía ser contada, aunque nadie quisiera escucharla. Esa convicción me sostuvo en las noches siguientes, cuando el eco de la traición me hacía temblar, y el silencio de la celda se volvía insoportable. Entendí que Clara me había quitado casi todo, pero no podía quedarse con mi dignidad, y ese sería el campo de batalla en adelante. Demostrar que yo no era el villano de su historia, sino el hombre que trabajó hasta desangrarse para levantar un futuro que ella decidió destruir por ambición. La cuarta audiencia comenzó con un aire distinto, como si el ambiente estuviera cargado de algo que yo no podía identificar. Me levantaron a las 5 de la mañana, me esposaron como siempre, y me subieron al autobús gris con otros detenidos, pero en mi interior sentía que ese día podía marcar un antes y un después. Cuando entré a la corte, noté que el abogado de Is tenía un gesto incómodo, hojeaba papeles con nerviosismo. Mi defensor me susurró antes de comenzar: recibimos nueva información. No quise ilusionarme, pero mi corazón se aceleró. El juez abrió la sesión y el abogado de Is pidió la palabra. Presentó un sobre cerrado y dijo que había llegado un testimonio adicional. El juez lo revisó en silencio y después de unos segundos alzó la mirada. Este documento contradice la versión de la esposa del señor Hernández, anunció. El silencio en la sala fue tan pesado que se podía escuchar la respiración de todos. Mi abogado me miró con los ojos abiertos de sorpresa y empezó a sonreír apenas un poco. Yo, en cambio, me quedé helado. El documento era una declaración jurada de la hermana de Clara, alguien con quien yo apenas había hablado en contadas ocasiones en reuniones familiares. En esa carta, ella relataba que Clara había planeado todo desde hacía más de 2 años, que se jactaba con amigas de cómo se quedaría con todo y se libraría de Miguel en cuanto llamara a inmigración. Decía incluso que había escuchado conversaciones en las que Clara se reía diciendo: «Cuando lo saquen del país, yo me quedo con todo lo que construyó». Leer esas palabras fue como recibir una bofetada y un abrazo al mismo tiempo. Dolor por confirmar mis peores miedos. Alivio porque alguien más había visto la verdad. Mi abogado se levantó y pidió que se admitiera esa declaración como prueba. El juez, serio, asintió. El abogado de Is trató de objetar, diciendo que era un asunto familiar, que podía tratarse de resentimientos personales, pero el juez respondió: «Lo evaluaré junto con las demás pruebas». En ese instante, sentí que por fin había una grieta en el muro que me aplastaba desde el inicio. De regreso al centro de detención, esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el catre, con la carta de la hermana de Clara en las manos, leyendo una y otra vez cada palabra. Me dolía el pecho, porque significaba que Clara nunca me amó de la manera en que yo la amé. Para ella fui un medio, una herramienta, un escalón, pero también sentí una fuerza nueva, porque la verdad comenzaba a salir a la superficie. No estaba loco, no era un paranoico inventando traiciones. Todo lo que sospeché era real, y ahora había alguien más que lo confirmaba. Los días siguientes fueron diferentes. Aunque seguía preso, empecé a caminar por los pasillos con la cabeza un poco más alta. Otros detenidos me preguntaban qué había pasado, y cuando les contaba, me decían que debía seguir luchando, que mi caso era distinto, que tenía esperanza. Me aferré a esas palabras como un náufrago a una tabla. La siguiente audiencia fue breve, pero decisiva. El juez aceptó la declaración de la hermana de Clara, junto con los mensajes de texto y las pruebas de las transferencias. Por primera vez escuché al juez decir: «Hay evidencia sustancial de manipulación y de un posible fraude conyugal». Esa frase me hizo temblar. No significaba que estaba libre, pero sí que la historia ya no estaba escrita solo desde la voz de Clara. Ahora mi voz tenía un eco, una resonancia. Esa noche, mientras me recostaba en la celda, entendí que el giro inesperado no era solo legal, sino también interno.
Ya no era el hombre destrozado que lloraba en silencio, creyéndose culpable de todo. Era alguien que había sobrevivido a la mentira, que había resistido a la traición más profunda y que estaba dispuesto a luchar hasta el final. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez desde que Eice tocó mi puerta, sentí que la balanza podía inclinarse hacia la verdad. La espera del veredicto final fue un suplicio que desgastó más que cualquier jornada de trabajo bajo el sol o cualquier noche cruzando el desierto en 2012. En el centro de detención, los días parecían no avanzar. El mismo frío metálico en las paredes, el mismo olor a cloro barato, la misma comida insípida. Pero dentro de mí había algo diferente, una mezcla de miedo y esperanza que me hacía imposible descansar. Sabía que el juez ya tenía en sus manos todas las pruebas, los mensajes de texto de Clara, los registros de transferencia, la carta de su hermana revelando la verdad. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. Pero eso no garantizaba nada. En este país, un papel firmado tiene más peso que una década entera de sudor. Cada noche me costaba dormir. Me quedaba sentado en el catre, repasando los últimos 11 años de mi vida en Estados Unidos. Recordaba mis primeros trabajos, ganando apenas lo suficiente para enviar $200 a mi madre. Recordaba el día que compré la camioneta y lloré de orgullo en el volante. Recordaba las risas en el taller cuando entregábamos un mueble terminado. Y luego, inevitablemente, llegaban los recuerdos de Clara, con su voz suave convenciéndome de firmar un documento más, con su mirada fría escondida detrás de una sonrisa. Esos recuerdos eran un veneno lento, pero también la gasolina que me mantenía despierto. Tenía que resistir, aunque me deportaran, aunque regresara con las manos vacías. Tenía que salir con la frente en alto, demostrando que no era el monstruo que ella pintaba. Melanie no existía en mi historia, pero sí había amigos que no me dieron la espalda. Luis volvió a visitarme antes del juicio. Me dijo que en el vecindario ya corrían rumores sobre Clara, que la gente empezaba a hablar de cómo se había quedado con todo demasiado rápido, de cómo caminaba del brazo de otro hombre mientras yo estaba encerrado. La verdad siempre sale, Miguel, me dijo, apretando el puño contra el vidrio. Sus palabras me dieron un respiro, porque me recordaron que aunque el sistema no siempre escucha, las personas sí reconocen la injusticia cuando la tienen frente a los ojos. El día de la última audiencia la sala estaba llena. Sentí el murmullo apagado de otras personas esperando, abogados, intérpretes, oficiales. Yo me senté con las manos esposadas, tratando de respirar despacio. El juez repasó los documentos en silencio durante minutos que parecieron horas. Luego empezó a leer su decisión. Sus palabras eran lentas, cada una pesaba como una piedra cayendo en mi pecho. Este tribunal reconoce que hubo contradicciones sustanciales en las declaraciones de la esposa del señor Hernández. Se admite evidencia de manipulación y fraude conyugal. Sin embargo, la situación migratoria del señor Hernández sigue siendo irregular, y por tanto, este caso no puede cerrarse de manera definitiva. Al escuchar fraude conyugal, sentí que algo se encendía dentro de mí. El juez reconocía lo que tanto había gritado en silencio, que Clara me había usado, que había tejido una red de mentiras para quedarse con todo. No me devolvía la camioneta ni el taller, no me liberaba del proceso migratorio, pero al menos mi nombre no quedaba enterrado bajo las mentiras de ella. Era una victoria amarga, incompleta, pero mía. El juez decidió que quedaría bajo libertad condicional mientras se resolvía el proceso migratorio, con la posibilidad de apelar. Eso significaba que no volvería a la celda esa noche. Cuando escuché la palabra libertad, aunque fuera condicional, sentí que podía volver a respirar después de meses de ahogo. De regreso, cuando por fin crucé la puerta del centro de detención, el aire libre me golpeó la cara con un sabor distinto. No era un aire de triunfo, era un aire mezclado con cenizas, con el olor de todo lo que había perdido. Pero también era el aire de un hombre que había sobrevivido a lo impensable. Miré el cielo gris y pensé en mi madre, en cómo le contaría la verdad aunque doliera. Pensé en Clara,
en cómo algún día tendría que enfrentarse a sí misma y a las huellas que dejó. Y pensé en mí, en el Miguel que llegó a este país con nada y que, aún después de perderlo todo, seguía en pie. Esa noche, en un sofá prestado de un amigo, escribí en un cuaderno las primeras líneas de mi historia, porque entendí que aunque me deportaran, aunque la vida me arrancara lo poco que me quedaba, lo único que nadie podía quitarme era mi voz, y esa voz tenía que contar lo que viví. La traición más cruel no vino del sistema, vino de la persona que un día me juró amor eterno. El día después de salir en libertad condicional, caminé por las calles de Dallas como un fantasma. La ciudad era la misma. El ruido de los carros en la autopista, los letreros de las tiendas, el olor a carne asada en algún puesto callejero. Pero yo ya no era él mismo. Sentía que cada paso que daba era de alguien que había muerto y vuelto a nacer con cicatrices invisibles. Tenía que reportarme cada semana. Tenía que vivir bajo vigilancia, con la amenaza constante de la deportación. Pero aún así, cada respiro me sabía a triunfo, porque ya no estaba encerrado, porque al menos había recuperado una parte de mí que Clara intentó borrar, mi dignidad. Esa primera noche libre, me senté en el sofá viejo del apartamento de Luis, mi amigo, con un cuaderno sobre las rodillas. Escribí durante horas, desahogando cada recuerdo, cada humillación, cada golpe que me había dado la traición. No era un escritor. Mis frases eran torpes, pero eran mías. Eran la voz que me habían querido arrancar. Mientras escribía, me di cuenta de algo. Clara me quitó la camioneta, el taller, la casa y los ahorros, pero no podía quedarse con mi verdad. Esa era la única riqueza que nadie podía robarme. Algunos amigos vinieron a verme en los días siguientes. Me contaron que en el vecindario ya se sabía lo que había hecho Clara, que su reputación se estaba manchando sola. Yo los escuchaba en silencio, sin alegría, porque no buscaba venganza. Lo único que quería era paz. Comprendí que el castigo de Clara no vendría de un juez ni de un abogado, sino del peso de su propia conciencia, de la mirada de la gente que la vería por lo que era, alguien capaz de traicionar a quien más confió en ella. A veces me despierto en la madrugada con el recuerdo de los golpes en la puerta, con la imagen de los agentes entrando y con la cara fría de Clara mirándome sin pestañear. Es un fantasma que me seguirá mucho tiempo, pero también me despierto con la certeza de que sobreviví, que no me quebró ni el encierro, ni el sistema, ni la traición más cruel. Estoy de pie, herido, pero vivo, y eso ya es una victoria. He pensado mucho en mi madre, en cómo le contaré todo cuando la vea. No quiero que sienta vergüenza de mí, porque no soy el criminal que pintaron. Soy el hijo que cruzó el desierto para darle un techo, el hombre que trabajó hasta sangrar para enviarle dinero, el esposo que amó hasta lo imposible a una mujer equivocada. Y aunque me duela, aunque me queme por dentro, sé que debo contarle la verdad, porque sólo así podré cerrar esta herida. Hoy sé que tal vez nunca recupere mis bienes, tal vez nunca vuelva a entrar en mi taller, ni a manejar la camioneta que compré con tanto esfuerzo. Tal vez la casa que soñé ya no me pertenezca jamás, pero lo que sí me pertenece es la certeza de que di todo de mí, de que mi vida en este país no fue en vano, porque aunque me traicionaron, aunque intentaron enterrarme, sigo aquí, respirando, contando mi historia. Miro al futuro con miedo, sí, pero también con una fuerza nueva. Si me deportan, regresaré a México con la frente en alto, porque no me rendí, y si me dejan quedarme, reconstruiré mi vida desde cero, aunque sea con las manos vacías, porque aprendí que uno puede perderlo todo y aún así seguir siendo dueño de lo más importante, la dignidad y la verdad. Mi nombre es Miguel Hernández, soy inmigrante, soy trabajador, soy un hombre traicionado por la persona en la que más confié, pero también soy sobreviviente, y mientras tenga voz, nadie podrá robarme lo que soy. Esta es mi historia, y al contarla sé que, aunque me intentaron destruir, sigo vivo.